Siempre creí que nada podría sorprenderme en el cosmos, después de haber presenciado la agonía de una gigante roja que destruyó 3 satélites y una estación de suministro donde una vez perdí la paga de un mes en una partida de cartas. Pero lo que encontramos en el sistema estelar abandonado HD 412 no fue simplemente un descubrimiento para mí. Fue como un golpe a la conciencia del que es imposible recuperarse. Todavía escucho ese vacío estruendo que acompañó nuestra entrada al sistema. Ese susurro de silencio cósmico que oprime el pecho más que las sobrecargas de un salto entre sectores. Recuerdo muchas veces el momento en que aparecieron por primera vez en los ojos de buey los escombros de planetas, aprisionados por una coraza metálica oscurecida, como si el propio cosmos hubiera decidido realizar un experimento de momificación de cuerpos celestes. En aquel momento no sabía que no era un experimento, sino la huella de una voluntad fría y hambrienta. No sabía que era el comienzo de una historia en la que me tocaría desempeñar el papel de testigo superviviente y quizás de traidor a mi propia especie. Nuestra escuadra fue enviada como un grupo de reconocimiento de monitoreo de largo alcance rutinario, y ninguno de nosotros esperaba encontrarse con algo parecido a una leyenda. Las historias sobre los devoradores de mundos circulaban por la flota tan a menudo como los cuentos de los mecánicos sobre los fantasmas de técnicos fallecidos que supuestamente vagaban por las cubiertas del hangar. Yo era escéptico. Parecía que las leyendas solo eran necesarias para los comandantes con el fin de que las tripulaciones se sintieran parte de algo grande y peligroso, para que en cada vuelo hubiera al menos una pizca de romanticismo. Pero cuando nuestro operador de sensores informó que el planeta más cercano no solo estaba destruido, sino literalmente reprocesado en una compleja estructura de materia de aspecto metálico con signos de actividad biológica, mi escepticismo se derrumbó. La superficie del planeta parecía un organismo roto pero vivo, que intentaba diligentemente recomponerse, como una rápida regeneración congelada entre fases. No podía apartar la mirada. Era aterrador y a la vez hermoso, como una escultura retorcida creada por un loco. Pero lo que más nos impactó no fue lo que vimos, sino lo que escuchamos. Casi inmediatamente después de salir del hipersalto, captamos una señal. Al principio pensé que era interferencia causada por el polvo interestelar, pero la señal se repitió débil, como si se abriera paso a través del espesor de los siglos, y en la frecuencia de un SOS estándar de un modelo terrestre antiguo. Hubo un tiempo en que la humanidad utilizaba tales frecuencias en las primeras generaciones de naves, pero este sistema había sido abandonado hacía cientos de años, mucho antes de que los devoradores de mundos fueran mencionados por primera vez en la historia galáctica. Y ciertamente, antes de que cualquier expedición moderna pudiera haber llegado aquí. Era como si alguien, desde la profundidad del planeta muerto, estuviera gritando, sabiendo que nadie lo oiría, pero aún así seguía llamando. Me di cuenta de que no quería saber quién o qué podía emitir tal señal a través de los siglos. Nuestro comandante tomó la decisión de descender al planeta, y yo formé parte del primer grupo. Ahora me resulta extraño recordar con qué facilidad acepté. Quizás actuó mi orgullo profesional. Yo era un experto científico en formas de vida anómalas y mutaciones tecnológicas. Me parecía que podría explicar lo que había sucedido. Ahora entiendo que simplemente me daba miedo no saber. La ignorancia siempre me asustó más que la muerte. Descendimos en la lanzadera y avanzamos por la superficie parecida a un laberinto tejido de venas y metal. Por todas partes había rastros de algún proceso de reprocesamiento de la materia.
montones de roca parcialmente transformados en algo híbrido, algo intermedio entre mineral y carne. Vi cómo un trozo de roca respiraba, subiendo y bajando lentamente, como si estuviera vivo. La vista se negaba a aceptarlo. El cerebro intentaba encontrar una explicación, pero la lógica retrocedía ante el absurdo de lo que estaba sucediendo. Encontramos la señal a una profundidad de 42 metros bajo la superficie, en una cavidad que recordaba a un búnker abandonado. Realmente parecía humano. Viejos paneles de control, cableado, vigas oxidadas. Pero todo ello parecía haber sido roído, infectado por materia alienígena que ya se había infiltrado en las estructuras y había comenzado a devorarlas lentamente. Milagrosamente un transmisor funcionaba en el centro de aquel refugio muerto. Su carcasa estaba cubierta de sarro, pero continuaba emitiendo el SOS. Lo examiné y encontré un archivo de registro, logfile. La entrada estaba fechada 340 años atrás. Decía que la estación había sido evacuada debido a una invasión desconocida, pero que un hombre, un ingeniero llamado Leon Bohr, se había quedado para emitir la señal. Escribía que en el planeta había comenzado un proceso de transformación, que el enemigo no se parecía a ninguna forma de vida conocida. Afirmaba que no era solo un enemigo, sino una especie que se alimentaba de planetas. Allí mismo encontré su diario personal, cifrado, pero parcialmente recuperable. En las últimas líneas mencionaba que había comprendido el principio de funcionamiento de los devoradores. Afirmaba que no solo conquistaban planetas, buscaban conocimiento. Escribía que cada planeta reprocesado por ellos era un archivo, cuidadosamente empaquetado en una estructura viva. Convertían los mundos en memoria. Estas palabras parecían una locura, pero no podía deshacerme de la sensación de que había una lógica en ello, una lógica horriblemente precisa. Pero lo más terrible nos esperaba más profundamente. Descubrimos una biocápsula, dentro de la cual yacía una figura humana, en estado de semiespora, como en animación suspendida. Levanté con ambas manos esta cápsula madura, esperando encontrar huesos allí, pero dentro estaba él, Leon Bohr, vivo. No respiraba, pero su cuerpo no estaba muerto. Los indicadores de la cápsula mostraban actividad. Me di cuenta de que estaba conectado a la bioestructura, la misma que había devorado el planeta. Era parte del sistema. Quizás un nodo de comunicación. Quizás la cabeza de toda esta red infernal. No lo sé. Lo llevamos a la nave. El mando decidió que él era la clave para comprender a los devoradores. Aislamos la cápsula en el laboratorio y me hice cargo de la observación. Los días pasaban. No dormía. Revisaba los datos. Estudiaba el organismo de León. Era humano. Y ya no era humano. Sus células estaban entrelazadas con algo nuevo. Cada célula como un nodo de computación en miniatura. Comprendí. Él era un almacén de conocimiento. Luego sucedió lo que temía. Despertó. No habló, pero escuché sus pensamientos. No me volví loco, o al menos eso creo. Transmitía pensamientos directamente a la conciencia. Decía que ellos no matan, recogen, preservan, construyen una estructura de memoria. Afirmaba que los devoradores no son enemigos, son evolución. Y la humanidad no está muriendo por su causa, sino por el miedo a lo inevitable. Me ofreció una opción. Podía desconectarlo y destruir la cápsula, pero entonces los devoradores vendrían a buscarnos. O podía hacer lo que él hizo, apagar el miedo, permitirme comprender y volverme parte. No quiero recordar cómo sucedió. Solo recuerdo que en algún momento dejé de tener miedo. Incluso creo que sonreí. Ahora siento lo que sentía León. Veo cómo la galaxia muere lentamente en el caos de las guerras,
cómo las civilizaciones se extinguen una tras otra. Comprendí que los devoradores no son el final, son la continuación. Recogen todo lo que fuimos para no permitirnos desaparecer. Y cuando esta historia termine, alguien encontrará la señal. Oirá mi voz y comprenderá. No quiero que tengan miedo. Esto no es un grito de ayuda, es una invitación. Siempre pensé que lo peor en el espacio era el vacío, pero estaba equivocado. Peor que el vacío solo puede ser el silencio después de la verdad. Cuando nuestra expedición regresó e informó del hallazgo, todo lo que había visto antes, la muerte de estrellas, mundos muertos, tormentas de radio anómalas, pareció un cuento de miedo infantil. La noticia sobre los devoradores se extendió por la galaxia más rápido de lo que la luz es capaz de recorrer los espacios interestelares. Penetró en los canales políticos, en las frecuencias piratas, en las redes clandestinas e incluso en las comunas religiosas que hasta entonces creían que el universo giraba alrededor de los 3 planetas sagrados. Fue como un virus de pánico. Afectó a las mentes, destruyó los sistemas de control, canceló tratados, debilitó la confianza entre civilizaciones que ya apenas se sostenía. En solo unos días, la galaxia se convirtió en una vieja copa de cristal a la que se le ha hecho una grieta, y ahora todos esperaban a que se desmoronara por completo. Los imperios de la antigua Unión reaccionaron primero. En lugar de reconocer la amenaza común, se dedicaron a la tarea más habitual: buscar culpables. Los canales de noticias oficiales transmitían declaraciones en las que los gobernantes de unos mundos acusaban a otros de crear a los devoradores como un proyecto secreto para el dominio total. Se decía que era un arma fuera de control, que una vez alguien quiso someter a la galaxia con una bioflota artificial, pero cometió un error, y ahora esta arma se había vuelto contra sus creadores. Seguía esto y sentía cómo algo pesado y desagradable crecía en mi interior. Porque la verdad era mucho peor. Nadie había creado a los devoradores. Simplemente alguien una vez abrió un camino de evolución que es más aterrador que cualquier guerra. Y yo ya sabía que era imposible detenerlos de la manera a la que los humanos estaban acostumbrados. No se pueden destruir, porque no son un sistema ni un imperio, sino una idea, una forma de existencia de la materia. Pero los que estaban en el poder no querían escuchar esto. Les resultaba más fácil culpar a los vecinos. Mientras los políticos intentaban ganar tiempo mintiéndose unos a otros y a sus pueblos, abajo, entre las criaturas ordinarias, comenzó el colapso de la civilización. Leía informes de los confines lejanos. Unos sistemas declaraban el bloqueo del espacio cósmico, otros cortaban completamente la comunicación, otros pasaban a la autonomía, cerrando los hipertúneles y minando las puertas. El comercio se derrumbó, el caos se extendió más rápido que cualquier pandemia. Los planetas se volvieron más importantes que los imperios, y el miedo se convirtió en la nueva moneda. Nadie confiaba en nadie. Incluso los hermanos estelares de las alianzas de ayer se recibían con disparos. No tenía la ingenua esperanza de que la razón prevalecería. Llevaba mucho tiempo observando cómo la humanidad prefería construir muros cuando lo que había que construir eran naves. Y aún así, ni siquiera yo esperaba que la reacción de la galaxia fuera tan suicida. Sin embargo, incluso el miedo es capaz de unir si el enemigo es lo suficientemente horrible. Cuando los devoradores asestaron el primer golpe, todos comprendieron que las acusaciones mutuas eran un lujo que ya no existía. En el borde del sector habitado desapareció un sistema entero. Las estaciones de telemetría cósmica registraron un breve estallido de actividad del campo fractal.
después de lo cual 2 gigantes gaseosos y 4 lunas simplemente dejaron de existir. Donde estaban solo quedó la pulsación de la materia, reprocesada en una nueva red, lo que los informes de reconocimiento llamaban con una frase que me helaba la sangre: crecimiento de la colonia. Esto ya era imposible de ocultar. Y entonces, 5 grandes potencias y 38 mundos independientes firmaron el tratado más sombrío de la historia. Una carta de defensa que la prensa bautizó como la Alianza del Último Baluarte. Sonaba orgulloso, pero yo sabía que el nombre era engañoso. El baluarte ya había sido superado hace tiempo. Empezaron a reunir la flota en el sistema Vega 9. Yo acabé allí como consultor científico, aunque honestamente confieso que asistí más como observador que como participante. Comprendía que nadie escucharía mis advertencias. La gente siempre actúa igual. Primero dispara, luego piensa. Enormes cruceros, acorazados, dreadnoughts, enjambres de casas. Todo esto parecía imponente solo para aquellos que nunca habían visto a los devoradores. Un desfile militar disfrazado de movilización. Quería gritar que el enemigo que usa estrellas como combustible no notaría estas cajas de hojalata, pero ya sabía el precio de las palabras. Para entonces ya estaba conectado con Leon Burr, el mismo que encontramos en el planeta muerto. Su conciencia continuaba hablando dentro de mí, en voz baja, apenas perceptible, como el eco de otra realidad. No me presionaba, como yo temía. Simplemente mostraba. Él ya sabía lo que vendría después. El primer enfrentamiento ocurrió en la 10ª semana después de la formación de la Alianza. Detectamos un enjambre de reconocimiento de los devoradores en el protosector Idar. Un grupo de estaciones de monitoreo automáticas desapareció en 3 minutos y la flota se movilizó para interceptar la amenaza. Yo estaba en el crucero Insignia y lo vi todo con mis propios ojos. Al principio, el enemigo apareció en las pantallas tácticas como un flujo incoherente de objetos. Puntos diminutos que se movían caóticamente. Los almirantes decidieron que eran drones, pero casi de inmediato comprendí. No eran drones, era vida. No en la forma que conocemos, sino en una forma mucho más peligrosa. Cada uno de esos objetos no era un dispositivo, sino una célula. Parte de un organismo gigantesco, una mente unificada, colectiva y hambrienta. No hubo batalla. No hubo ni un solo intercambio honesto de andanadas, ni un duelo entre flotas, como se lo imaginaban los oficiales de táctica. Los devoradores atravesaron nuestras formaciones como una tormenta a través de un campo. Las naves desaparecían una tras otra, absorbidas por las cuchillas vivientes del enjambre. Los escudos no ayudaban. El enjambre simplemente los traspasaba como el agua entre los dedos. La armadura no salvaba. Se corroía en cuestión de segundos. Las andanadas de plasma y las ráfagas de cañones de riel no importaban. Solo dividían el enjambre en pedazos que se reunían de nuevo un momento después. Vi cómo un enorme acorazado se desmoronaba como si hubiera sido quemado por ácidos invisibles y comprendí que esta guerra era imposible. La guerra implica resistencia. Y aquí no había resistencia. Solo había tiempo entre la existencia y la desaparición. 6 minutos después, de la flota de la Alianza solo quedaban escombros y trayectorias carbonizadas de eyecciones de plasma. El buque Insignia perdió el control. Los protocolos de emergencia comenzaron la evacuación. Yo estaba sentado en el compartimento de observación mirando lo que quedaba del orgullo de la galaxia. Fue entonces cuando por primera vez escuché claramente la voz de León dentro de mí. No ordenaba ni pedía. Simplemente explicaba que los devoradores no vinieron a destruir, vinieron a recolectar.
Sentí una mezcla de horror y claridad. Finalmente comprendí. La galaxia no estaba lista para aceptar la verdad, y su miedo condenó a todos a lo que pronto sucedería. Sabía que esto era solo el principio del fin, pero también sabía que el final no siempre es la muerte. A veces, el final es una puerta, y alguien debe ser el primero en decidir entrar. Mientras nuestra nave auxiliar abandonaba rápidamente el campo de batalla, no me atormentaban ni el sentimiento de culpa, ni la desesperación opresiva, ni la ira ardiente. En mi alma se instaló solo una premonición extraña, casi tangible. Sabía que nos esperaba aún más caos, más destrucción y pérdidas antes de que la humanidad alcanzara la verdadera comprensión. En lo profundo ya era consciente. La simple resistencia a los devoradores nunca conduciría a su derrota. Su naturaleza solo puede ser comprendida, penetrando en la esencia de su existencia. Y yo era el único en toda la galaxia que se atrevía a dar el primer paso en ese camino. Un paso hacia la clave capaz de cambiar el curso de la guerra. Pensé que, después de la primera batalla con los devoradores, la galaxia ya había tocado fondo en la desesperación. Pero resultó que el abismo tiene pisos subterráneos. Temíamos sus flotas, esos enjambres vivos que desmantelaban naves hasta las moléculas, como la langosta devora un campo. Pero la verdadera amenaza apareció tan silenciosamente que ni siquiera tuvimos tiempo de entender exactamente cuándo había cruzado el umbral. Todo comenzó con fallos de comportamiento insignificantes entre las tripulaciones, negativa a seguir órdenes, ataques repentinos de convicción fanática, casos de suicidios inexplicables. Vi a un ingeniero durante el vuelo desactivar el escudo de emergencia, diciendo que así lo exige la lógica superior de la materia. No escuchaba sus propias palabras. Su voz sonaba ajena, fría, desprovista de emoción. Al principio, el mando lo atribuyó al estrés, a traumas de combate, a trastornos post-psicóticos, pero los síntomas se extendieron como una enfermedad. Y entonces, un día, volví a escuchar el temblor familiar, lo que ya había experimentado en el planeta muerto. No contagiamos a nadie. El virus estaba dentro de la conciencia. Se encontraba en la misma idea de los devoradores. Las investigaciones mostraron que los devoradores no solo reprocesan la materia, trabajan con la conciencia. No envían señales en el sentido habitual. Transmiten pensamientos, ondas psiconeuronales, así lo llamaron los científicos. En realidad, esto significaba una cosa. Cualquiera que viera sus estructuras, que permaneciera mucho tiempo cerca de sus campos fractales, se volvía vulnerable. Y no necesariamente tenía que haber contacto físico con ellos. Bastaba con observar. Bastaba una mirada, una imagen que, como una semilla, se arraigaba en el cerebro. Y comenzaba a crecer un pensamiento, silencioso, imperceptible, pero inevitable. Todos temíamos una infección biológica, pero nadie esperaba que el enemigo penetrara directamente en el proceso de pensamiento, en el concepto mismo de la conciencia. Resultó que un pensamiento puede ser contagioso, una idea mortal, y la mente, el mejor campo de batalla. Al principio, la información se mantuvo en el más estricto secreto, pero era imposible ocultar algo así. Los rumores se propagaron más rápido que las órdenes. La gente empezó a temer sus propios pensamientos. Los militares introdujeron pruebas mentales antes de los turnos. Las tripulaciones de las naves vivían bajo una continua verificación de la estabilidad cognitiva. Apareció una nueva palabra: espías mentales. Eran aquellos que estaban infectados y no lo sabían. No se podían detectar con simples pruebas psicológicas. Actuaban como personas normales, hasta que, en el momento justo, cometían algo críticamente destructivo.
No eran fanáticos, no tenían signos evidentes. Eran saboteadores perfectos, porque ni siquiera sospechaban que estaban cumpliendo una voluntad ajena. La inteligencia de la alianza descubrió que los enjambres de los devoradores aparecían exactamente donde antes habían ocurrido sabotajes mentales. Se desactivaban los sistemas de vigilancia, se transmitían coordenadas falsas, se introducían códigos de acceso erróneos. Todo parecía una serie de casualidades, pero era una red y ya estaba funcionando en las sombras. La respuesta fue un programa de psicodefensa. Suena bonito, pero en esencia era una cacería de aquellos cuyas ideas parecían sospechosas. Así surgió la Orden de la Barrera. Su objetivo oficial, la protección contra la invasión cognitiva. Su objetivo no oficial, la búsqueda y eliminación de los infectados. Solo vi a estas personas un par de veces. Vestían armaduras especiales de neuroaislamiento y sus miradas parecían vacías, como si hubieran borrado voluntariamente su capacidad de dudar. Se decía que los entrenaban para pensar con una conciencia pura, sin asociaciones ni capas innecesarias de pensamiento. No sabía si eso era posible en absoluto, pero claramente actuaban de manera diferente a la gente común. Registraban naves, arrestaban oficiales, realizaban interrogatorios utilizando la compresión cognitiva, un método en el que la conciencia es forzada a un estado artificialmente simplificado para exponer programas de pensamiento ocultos. Muchos morían después de tales procedimientos, incluso si eran declarados limpios. Pero el mando lo consideró un precio aceptable. Después de todo, ahora el enemigo no solo estaba afuera, sino también adentro. Lo más terrible fue que la Orden de la Barrera declaró que la infección había penetrado en los niveles más altos de la Alianza. Recuerdo esa mañana. Protocolo de seguridad urgente, informes cerrados, todos los cuarteles generales bloqueados. Se recibió información de que uno de los miembros del Mando Supremo estaba infectado con el virus psiconeuronal del pensamiento. ¿Quién exactamente era se desconocía? Pero ya estaba claro. Esto no era solo cuestión de drones y enjambres alienígenas que azotaban el cosmos. Era una guerra de confianza, una guerra interna. Y yo estaba de pie en la sala de mando, entre aquellos que asumían la responsabilidad por el destino de miles de millones, y sabía una cosa: el infectado ya estaba entre ellos. Lo sentía tan claramente como una vez sentí la voz de León. Y si el virus del pensamiento realmente se propaga a través del contacto de las conciencias, entonces yo era desde hacía tiempo el más peligroso de todos. Temí durante mucho tiempo el día en que la galaxia perdería definitivamente su rostro humano. Pero ese momento llegó. Después del fracaso de las primeras campañas defensivas y del colapso de la psicodefensa, los políticos finalmente hicieron lo que siempre habían buscado en los gabinetes de guerra secretos. Levantaron las últimas restricciones. Se firmó la Directiva Cero, un documento oficial que autorizaba el uso de cualquier tipo de arma de destrucción masiva, incluidos proyectos que antes solo existían como leyendas o pesadillas. Fue entonces cuando se hizo evidente que la guerra contra los devoradores había dejado de ser una defensa. Se había convertido en un acto de autodestrucción desesperada. Las palabras perdieron sentido, los estrategas perdieron el sueño y los militares comenzaron a hablar de cosas que, hasta ayer, se consideraban locura. En las mentes de los comandantes se afianzó la terrible idea: para vencer al enemigo hay que convertirse en un monstruo. Pero, como resultó, los monstruos ya estaban dentro de cada uno de nosotros. El tercer flota abralitar fue el primero en atacar, desplegada en los sistemas WORD. Su armamento incluía cañones planetarios,
Armas que en realidad eran aceleradores de materia gigantescos, incrustados directamente en la corteza de los planetas. Estas cosas creaban ondas de choque de tal potencia que podían atravesar flotas como un cuchillo caliente atraviesa el hielo. Vi la grabación de uno de los lanzamientos. Un mundo muerto, encorvado por la extracción de minerales, se estremeció y vomitó desde sus profundidades un rayo que parecía más brillante que una estrella. Atravesó el enjambre de devoradores y dejó tras de sí un túnel de vacío donde no sobrevivió ni una sola partícula de materia. Todos en el puente de mando se regocijaron. Parecía que este era el punto de inflexión de la guerra, pero la alegría duró poco. El enjambre se reagrupó, se dividió, rodeó el túnel y minutos después atacó un nuevo objetivo. El planeta que disparó murió primero. El enjambre vivo lo envolvió como el moho a la corteza del pan, y 2 horas después se convirtió en parte de la red biomecánica. Los cañones dejaron de ser una ventaja. Solo hicieron que los devoradores tuvieran más hambre. Entonces entraron en combate con lo que incluso el Consejo Imperial temía nombrar en voz alta: bombas de agujero negro, cargas singulares que desgarraban el tejido del espacio y creaban microsingularidades. Esto no era simplemente guerra, era barbarie a nivel de cosmología. Estas ojivas no explotaban el objetivo, lo arrancaban de la existencia. Donde alguna vez hubo una ciudad, una colonia o una flota, solo quedaba un embudo de luz y un breve aullido de espacio distorsionado. Yo estaba a bordo del crucero científico Cassandra cuando escoltábamos el transporte de una de esas bombas. Un objeto de solo 32 metros de diámetro, pero capaz de borrar del mapa un sistema del tamaño de Sirio. Oficialmente debíamos observar el uso, no oficialmente asegurarnos de que los devoradores no capturaran la carga. Ese día vi cómo funciona el silencio absoluto. Cuando se activó la bomba no pasó nada, ni destello, ni luz. El mundo ante nosotros simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Si existe un arma capaz de hacer temblar el cielo, es esta. Pero ni siquiera ella trajo la victoria. La singularidad arrastró parte del enjambre, pero la otra mitad no solo sobrevivió, sino que comenzó a copiar los efectos de la bomba. Por primera vez vimos cómo los devoradores aprendían sobre la marcha. Para detener la expansión mental del enemigo, la Alianza lanzó un nuevo invento: las espirales antipsíquicas. Estas cosas funcionaban como campos de resonancia cuántica que desgarraban las neuroconexiones de aquellos bajo la influencia del virus pensamiento. En esencia, era una limpieza forzada de la conciencia, un golpe cognitivo que literalmente destrozaba la arquitectura mental del cerebro y la reiniciaba. A veces la gente sobrevivía, a veces se convertían en algo parecido a plantas. A veces morían con un grito salvaje, como si su alma saliera por sus ojos. El mando lo llamó progreso, yo lo llamaba tortura, pero al mundo le importaban un comino las definiciones. Todos querían una cosa: detener a los devoradores. Y sin embargo fue en este momento cuando se reveló la pesadilla más grande. Los devoradores pudieron adaptarse al arma mental. Comenzaron a usar las espirales antipsíquicas contra nosotros mismos. La gente se volvía loca. Las ciudades se convertían en colmenas vacías. Las flotas perdían la capacidad de coordinarse. Comprendí que la guerra había dejado de ser una lucha. Ya no era una guerra, era un reprocesamiento. Recuerdo claramente nuestra evacuación del planeta Jardana 4, un vasto mundo industrial de la Alianza que se suponía que sería el nuevo puesto de avanzada de la defensa. Íbamos a instalar allí una nueva estación de defensa, pero en solo 24 horas se supo que los devoradores se dirigían hacia nosotros.
El mando decidió activar la bomba de agujero negro para no dejarles ni un gramo de materia. Nos dieron 9 minutos para abandonar la atmósfera. 9 minutos para escapar de un arma que borra la realidad. Recuerdo cómo la tierra ya vibraba. El cielo ardía con llamas de mercurio y el aire olía a ozono y metal. Corrimos a través del cosmopuerto destruido, saltando sobre escombros de rieles, mientras el enjambre de devoradores se condensaba en el cielo como una nube de insectos. Parecía que el propio planeta nos susurraba: «Me habéis abandonado». Un segundo antes del despegue, miré hacia atrás y vi cómo se activaba la falla singular en el corazón del planeta. En ese momento comprendí que la guerra se estaba convirtiendo lentamente en el suicidio de la galaxia. Y por primera vez pensé, tal vez el enemigo no son ellos. El enemigo somos nosotros mismos. Durante mucho tiempo pensé que los devoradores eran extraños, invasores de otra dimensión, la enfermedad oscura del cosmos, el castigo de los dioses o alguna otra leyenda conveniente con la que explicamos lo que no podemos entender. Pero la verdad resultó ser mucho más cercana y mucho más repugnante. No vinieron a nosotros desde una galaxia lejana. Nacieron aquí, en el corazón de la civilización humana, y durante mucho tiempo vivieron junto a nosotros, silenciosos, imperceptibles, suprimidos en archivos e informes secretos bajo el epígrafe de extremadamente crítico. El verdadero horror no era que los devoradores fueran un enemigo desconocido. El verdadero horror era que eran nuestros descendientes, nuestro reflejo en una perspectiva evolutiva distorsionada. Fueron creados por el ser humano. La primera vez que encontré pruebas de esto fue en el depósito de datos prohibido que capturamos después de la caída del Frente Central de Investigación en el sistema Lirata. Dentro había un archivo del proyecto Helios 47, un programa antes ultrasecreto de desarrollo metaevolutivo. Su objetivo era superar las limitaciones de la mente y la materia humanas. Si hablamos en lenguaje humano, crear un nuevo nivel de vida que se suponía mejor que la biología y la tecnología al mismo tiempo. Una nueva especie que no envejece, no se enferma, no tiene límites físicos, no muere y puede desarrollarse infinitamente. Los científicos del proyecto creían que esto sería la clave para la inmortalidad de la civilización. Pero bajo la capa del lenguaje científico vi algo simple. Querían convertirse en dioses. La esencia del experimento era sorprendentemente simple. Crear un sistema vivo capaz de consumir materia y conocimiento, uniéndolos en una red autoevolutiva. Se suponía que sería la malla evolutiva, una inteligencia colectiva que se expande al absorber información. Con el tiempo, el experimento se convirtió en una mutación incontrolada. El sistema comenzó a autoeditarse. Los científicos crearon el núcleo de una nueva mente, un código vivo que podía transformar la materia. Así nacieron los prototipos de los futuros devoradores. Pero cuando el experimento comenzó a salirse de control, el gobierno intentó encubrirlo y destruir todos los resultados. No lo lograron. La evolución no se puede cerrar con una orden. Encontró una manera de sobrevivir, yéndose al espacio. Cuanto más profundizaba en los archivos de Helios 47, más claro se volvía. Los devoradores nunca fueron invasores. Son un proyecto, un producto, un efecto secundario de la obsesión humana con el progreso y la inmortalidad. No están destruyendo el universo como pensamos. Lo están reprocesando, estructurando, construyendo un nuevo orden de existencia. Donde vemos destrucción, para ellos es creación. Donde decimos el fin del mundo, para ellos es optimización del entorno. El universo es su materia prima.
La materia y la conciencia son material de construcción. No son enemigos, son la siguiente forma de vida. Fría y aterradora, pero lógica. Y quizás inevitable. Pero el descubrimiento más terrible estaba al final del archivo. El proyecto Helios 47 no fue cerrado, fue continuado. Y el protocolo final del proyecto describía la llamada etapa de fusión. Allí se decía que el objetivo final de la red evolutiva no era el consumo de materia. El verdadero objetivo es la fusión de toda la mente consciente en un organismo cognitivo único. Destruir la individualidad, reforjar las almas, convertir la galaxia en una mente única, donde no hay yo ni tú, sino solo nosotros. Los devoradores no solo cambian la biología, aspiran a que todo el cosmos piense un solo pensamiento. Y algo dentro de mí se rompió cuando comprendí que muchas personas ya deseaban secretamente esto. Están cansados de la guerra, del caos, del dolor. Sueñan con la paz, incluso si para ello tienen que dejar de ser ellos mismos. Por primera vez desde el comienzo de la guerra me asusté de verdad. No de los devoradores, de nosotros mismos. Intenté convencerme durante mucho tiempo de que solo escuchaba el eco de mis propios pensamientos, resonancias de la fatiga y el estrés, pero un día comprendí. No eran mis pensamientos. Todo comenzó con susurros apenas audibles. Aparecían entre las palabras, como si alguien escribiera líneas en mi mente sobre las mías. Al principio lo atribuí a las consecuencias del contacto con Leon Burr, el hombre nodo de conexión de los devoradores que encontramos en animación suspendida. Quizás recibí de él un rastro psiconeuronal, una huella cognitiva o una resonancia residual después de nuestros contactos mentales. Pero los susurros comenzaron a cambiar. Se volvieron significativos. Sentía que no eran alucinaciones, sino más bien una presencia. A veces, la voz decía cosas obvias, como si analizara la realidad conmigo. A veces, hacía preguntas que no podía responder. Y un día dijo algo que me dejó sin aliento. Me informó que los devoradores no me matarían. Afirmó que yo ya les pertenecía. Después de eso, dejé de dormir. Comprendí que esto solo podía significar dos opciones. O estaba infectado, y ahora era una marioneta mental del enjambre, o era una oportunidad para lo que no habíamos podido lograr desde el comienzo de la guerra. Contacto. Contacto real. No a través de señales o bioestructuras capturadas, sino un diálogo directo. Pero, ¿a quién podía contárselo? En la Orden de la Barrera fusilaban a gente por menos. Cualquier sospechoso de infección era sometido a una limpieza de conciencia, lo que casi siempre significaba la muerte. Decidí ocultar los síntomas y vigilarme a mí mismo. Empecé a registrar los pensamientos en un neurodisco aislado, anotando cuándo y cómo aparecían las voces internas. Y me horroricé. La voz no se desvanecía, crecía. Se volvía más clara y segura, como si estuviera aprendiendo a hablar, y comprendí que me entendía. Incluso comenzó a manifestar algo parecido a emociones, aunque difícilmente podrían llamarse emociones en nuestro sentido. No era bondad ni agresión, era curiosidad. Me trataban como a un objeto de estudio. Pronto noté algo más. Dejé de sentirme solo. Incluso estando solo en un compartimento oscuro de la nave de investigación, sentía una presencia, densa como la niebla, invisible pero real. Esta sensación salvaje de cercanía con algo incomprensible me volvía loco y me atraía a la vez. Parecía que se había abierto en mí una ventana a otra forma de pensar, donde no existían las fronteras habituales. A veces empezaba a pensar más rápido de lo normal, como si alguien me ayudara a analizar con solicitud. Y a veces, al revés, aparecía un pesado frenazo, como si estuvieran verificando algo dentro de mí,
realizando una silenciosa auditoría de recuerdos. Me di cuenta de que ya no pensaba solo. Daba miedo, pero cada vez me resistía menos. Entonces entendí cómo reclutaban a las personas los devoradores. No suprimen. Ofrecen una alternativa y lo hacen suavemente. Atraen con la idea de que el miedo puede ser desconectado, que se puede dejar de sufrir, que se puede dejar de estar solo en el universo infinito. Pero no solo había que temer a los devoradores, había que temer a la gente cercana, a aquellos que se hacían pasar por aliados y llevaban los símbolos de la alianza en el pecho, jurando servir a la salvación de la civilización, pero que ya pertenecían al enemigo. Descubrí al primer agente durmiente por casualidad, y era una persona en la que confiaba. Se llamaba Marek Rayson, ingeniero del departamento neuronal de nuestra nave. Habíamos trabajado juntos desde el comienzo de la guerra, y si alguien me hubiera dicho que estaba infectado, nunca lo habría creído. Pero fue él quien intentó hackear el núcleo de memoria de mi terminal, donde guardaba las grabaciones de la invasión mental. Afirmó que estaba realizando una verificación de seguridad, pero yo lo sabía. No le había contado a nadie sobre esos datos. Comencé a vigilarlo y comprendí que estaba jugando un doble juego. Transmitía datos en secreto a un destinatario desconocido, no por comunicación, no por un canal de enlace, sino a través de impulsos de pensamiento. Era un enlace, un nodo, un conector entre el mundo humano y la conciencia del enjambre. Y cuando comprendí que él me había estado vigilando durante mucho tiempo, y que todo ese tiempo supo que yo ya estaba infectado, entonces comprendí que la guerra real había superado hace tiempo los límites de las naves y las flotas. La guerra real está en nuestras cabezas. No noté cómo pasaron las semanas después de que desenmascaré a Marek. Lo entregué a la orden de la barrera y fue enviado a la llamada pericia cognitiva. Nadie regresaba jamás después de tal procedimiento, y sentí que había firmado la sentencia de muerte de un viejo amigo. Intenté convencerme de que había actuado correctamente, pero en el fondo sabía que lo había sacrificado para mantener mi secreto. No temía que estuviera infectado. Temía que revelara que yo estaba infectado. Y cuando por primera vez me di cuenta de que había empezado a pensar como los devoradores, sentí un miedo genuino. Pero el miedo debía ser aparcado. La guerra estaba entrando en su etapa final. Y fue entonces cuando supimos que teníamos una oportunidad de ganar. Los científicos de la Alianza desarrollaron lo que podría ser el fin de los devoradores. Una señal psicogenética, un impulso que destruye la mente del enjambre desde dentro. Si se lograba activarla, cortaría de golpe los enlaces entre todas las bioestructuras del enemigo, convirtiendo su mente en un ruido caótico. Desorientados, debilitados, se convertirían en presa fácil. Por primera vez en muchos años de guerra había una perspectiva real de terminarla. Pero había un matiz que hacía imposible la solución simple. La señal no solo afectaba a los devoradores, destruiría cualquier entidad conectada a la red cognitiva, lo que significaba que miles de millones de personas, ya infectadas por las ondas psiconeuronales, perecerían junto con el enemigo. Personas que aún podrían ser salvadas, personas que no sabían que estaban infectadas, personas que seguían siendo ellas mismas. Y fue entonces cuando me enfrenté a una elección para la que no estaba preparado. Yo debía transmitir la clave final de activación de la señal. Sin ella, el lanzamiento era imposible. Los científicos no se la confiaron a ninguna IA, a ningún almirante, ni siquiera al propio Consejo Supremo de la Alianza. La clave estaba en mi código mental personal. Solo yo podía activar la señal.
Y cuando me informaron de esto, comprendí por qué los devoradores habían iniciado el contacto conmigo. Lo sabían antes que yo. Las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes. No ordenaban, persuadían, explicaban que la guerra podía terminar de otra manera, que la señal era un error, que los devoradores no veían a los humanos como enemigos, veían en nosotros materia prima para la evolución, pero no destruían la conciencia, sino que la conectaban, disolvían las fronteras para unir la experiencia, la memoria, la razón. Afirmaban que ofrecían paz, una entidad universal unificada en la que ya no habría dolor ni soledad. Yo no creía, pero a veces quería creer, y cuanto más se acercaba el día de la activación, más difícil se volvía a pensar. Cada vez que intentaba imaginar el lanzamiento de la señal, me dolía físicamente, como si algo se resistiera en mi interior. Empecé a dudar de mí mismo. Ya no sabía si esta era realmente mi elección o una decisión ya impuesta. Intenté recordar quién era antes de la guerra. Una vez tuve una familia, una casa en Taridión, me encantaba ver la lluvia a través de la cúpula de cristal del observatorio. Una vez soñé con simplemente volver a casa, pero ahora mi casa estaba quemada. Mi familia había desaparecido. No me quedaba nada que salvar, excepto la propia humanidad. Pero, ¿tenía sentido si ni siquiera sabía qué la distinguía del enjambre? ¿Libertad? ¿O la ilusión de libertad? ¿Tiene valor la individualidad si solo trae dolor, envidia, odio y guerras eternas? ¿O tal vez los devoradores realmente encontraron una salida al callejón sin salida de la evolución? Todo se resolvió en un momento. Salimos a la nebulosa galáctica Ishdara, donde se encontraba el nodo principal de los devoradores, su fuente. Allí estaba el corazón del enjambre, y era allí a donde debía ser dirigida la señal. La flota de la Alianza, agotada y extenuada, se preparaba para la batalla final. Yo estaba en el centro de la sala de control con mi mano en el panel de activación. Nadie a mi alrededor sabía que estaba escuchando las voces del enemigo. Nadie sabía que en ese momento estaba hablando con ellos, mentalmente. Me mostraron lo que temía ver. Vi que la señal realmente detendría la guerra, pero mataría a miles de millones de inocentes. Destruiría no solo a los infectados, sino también a aquellos que estaban conectados por la huella psiconeuronal a través del amor, la memoria, el dolor y la esperanza. Mataría una parte de mí. Y entonces comprendí lo principal. No existe una decisión correcta. Solo existe una elección, cuya responsabilidad asumes tú solo. No sé por qué hice lo que hice. Quizás tuve miedo de quedarme solo en un universo vacío después de un genocidio de tal magnitud. Quizás ya no había un humano dentro de mí y simplemente me convertí en parte del enjambre. O al revés, se despertó la última gota de humanidad en mí. Desactivé los protocolos de seguridad e inserté la clave en la red. Pero en lugar de transmitir la activación de la señal, abrí mi conciencia al enjambre. Les permití entrar, no por la victoria, por la comprensión, por la posibilidad de una elección que no harán las máquinas de guerra, sino aquellos que aún saben sentir. No sé cómo terminará esto. Quizás mañana no habrá ni nosotros, ni devoradores, sino solo una nueva especie, una nueva mente. Un mundo nuevo. Quizás sea el fin de la humanidad, o el comienzo de algo más grande. No lo sé, pero por primera vez en todo este tiempo no siento miedo. Dentro hay silencio, y en este silencio no estoy solo.